Comienza el debate económico, por ahora con dos invitados que son Pablo Neira, Esteban Mercatante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andás? Pueden hablar con absoluta libertad entre ustedes también respecto a los temas que se planteen. Uno, el tema de la inflación, que nos preocupa porque la última medición fue del 2,7%. Se prevé, digamos, que en los próximos meses no baje del 2%. Lo dijo el presidente del Banco Central, que estuvo honesto en decir, bueno, de todas maneras sigue siendo alta la inflación con una proyección del 40%. ¿Podría ser estos números? Sí, exactamente. La proyección que, de hecho, la que realiza el FMI, que dio a conocer sus nuevas estimaciones sobre la economía argentina el lunes, es de 40,2% para este año e incluso de 32,1% para el año que viene. Esto da una inflación promedio durante los próximos 18 meses de 2,3%. Esto quiere decir que el gobierno de Macri va a estar dejando a la próxima gestión una inflación mucho más arriba de la que recibió y de aquella en la cual comenzó toda esta crisis, que fue la previa a la crisis cambiaria de abril de 2018, cuando la inflación promedio era de 2%. Lo que hay que notar aparte es que este es un logro para el gobierno, este 2,7, después de haber planchado al dólar durante varios meses. Está planchadito, ¿no? Bueno, está planchadito. Un poco hubo una amague esta semana, sí, pero hace bastantes meses que viene con una tendencia a declinar. El gobierno pospuso los tarifazos, que es otro gran factor de la inflación, hasta después de las elecciones, y a pesar de todo eso, lo único que tiene para festejar es este 2,7, digamos, que si uno lo proyecta te da un 38% anualizado, digamos. En ese sentido, estamos en una situación bastante ficticia, digamos, porque uno sabe que el dólar está planchado a plazo fijo. A presión, digamos. A presión, y en el mejor de los casos, claro, hasta sí. agosto en el mejor de los casos, puede llegar, si al gobierno le fuera muy bien, podría extenderse unos meses más, pero en diciembre, después de las elecciones, ya sabemos que nos van a hacer pagar el precio de este dólar planchado. ¿A cuánto puede llegar a fin de año? Y es muy difícil estimarlo, pero 60, 65 ¿sí? Podría ser niveles de los que se puede proyectar. Yo creo que es el precio, digamos, de la situación actual. Si uno mira, hoy está en nivel parecido al de octubre del año pasado, con una inflación acumulada muy fuerte, con lo cual es muy difícil decir cuál es el techo, pero incluso si fuera mucho menos de eso, sabemos que se traduce rápidamente en un salto de la inflación. Entonces, claro. Yo creo que uno de los problemas más importantes de considerar qué es lo que va a pasar en caso de que el dólar suba es cuál va a ser la situación que va a tener el próximo gobierno. Un dólar que se incremente, que llegue a niveles de 60 o 65% para fin de año, va a significar un incremento del peso de la deuda, la cual es mayoritariamente en dólares. Acá nosotros no tenemos dólares para pagar. Exactamente, nosotros claro. No generamos dólares más que a través de exportaciones o a través de toma de nueva deuda, la cual actualmente no se podría conseguir porque el mercado financiero está bastante cerrado para Argentina, y en ese contexto el gobierno va a tener, el próximo gobierno va a tener una recaudación incluso cada vez menor comparada a la deuda que va a tener que pagar, y es una situación financiera muy compleja y que puede llevar a que eventualmente se espiralice nuevamente una suba por el riesgo que Argentina no pueda pagar su deuda. Claro, el tema es el dólar genuino y el dólar financiero, por lo menos yo hago ese discernimiento, ¿no? Sí, hay una diferencia un poco entre cuáles son el dólar por ahí que podría generar un equilibrio en la balanza comercial, que es lo que generalmente se habla un dólar de equilibrio, y aquel dólar que te permite afrontar los pagos. Hoy por hoy Argentina pareciera de no estar encontrando, si bien ahora está planchado, no parece estar encontrando un dólar que le pueda satisfacer las dos cosas a la vez. Sí, la fuga de capitales, por ejemplo, claro, que es una variable, digamos, de qué situación está el dólar, sigue en el último dato, fueron una salida anual de 23.000 millones de dólares. Es decir, mes a mes, a pesar, digamos, de que la situación con las tasas de interés altísimas estimularía la entrada de capitales, es decir, que se pasen de los dólares al peso para especular con las tasas de interés y demás, está ocurriendo en gran medida lo contrario, con lo cual, a pesar, digamos, de todos estos mecanismos para mantener al dólar dormido, no hay ese control. Y que los grandes operadores, porque no movemos la aguja, compramos pocos dólares, digamos, en la City cuando mandamos el móvil ahí, sino que para los grandes operadores existe el carry trade, o sea, están pasando, ¿no es cierto?, de una inversión a otra con una facilidad. Yo los escucho. Sí, exactamente. En la última semana, claro, bueno, un poquito de lo que se vio... Está bien, tienen que hacerlo, pero esos son los que influyen al mercado. Exactamente, y un poquito de lo que se vio en la última semana, se pensaba en que el dólar había empezado a moverse nuevamente, porque el dólar había salido de la agenda en el último mes, más o menos habíamos encontrado un dólar planchado, también a nivel internacional estaba bajando, y eso empezaba a dar cierta seguridad un poco, pero nuevamente empieza a aparecer cuando, a un mes de las PASO, cuando se empieza a pensar en la especulación respecto a qué es lo que va a pasar con las elecciones, las tensiones cambiarias que existen en el marco de un año eleccionario, que es algo típico que pasa en Argentina, siempre en las elecciones empieza a moverse un poco más el dólar.
Y básicamente redunda a un mes de las PASO cuando ya los plazos de inversión empiezan a volverse cada vez más exiguos, más cortitos, Sí. y se empieza a pensar en o me dolarizo o por ahí me como el garrón. ¿Mito o realidad? ¿No es cierto? Contexto, digamos, de elecciones en las PASO en que triunfe la oposición, que no son las PASO, que los precandidatos se establecen como candidatos. Y lo aclaro porque serían las internas que tenemos que dirimir todos como ciudadanos, que antes las internas de los partidos las dirimían los afiliados a los partidos políticos. A través de las PASO lo hacemos absolutamente todos porque vamos a votar y es obligatorio. Le aclaro a la gente porque no todo el mundo sabe lo que son las PASO. Después vienen las elecciones generales y después, obviamente, si no hay alguien que haya triunfado en esas elecciones, viene el balotaje, que es la segunda vuelta para poder definir cómo pasó más recientemente el 2015, para hablarles de la historia más reciente, ¿no? A ver, supongamos un escenario en el que no gane el oficialismo, gane el kirchnerismo o, digamos, puede ser por un margen más ajustado o no. ¿Qué puede pasar con la economía? ¿Mito o realidad de que se explota todo? Yo creo que hay un poco las dos cosas, pero yo creo que hay mucho de mito. ¿En qué sentido? Si uno mira lo que vienen diciendo los equipos económicos de los dos principales aspirantes, es decir, del oficialismo y de Fernández, es llamativo, digamos, cuando uno escucha hablar a Guillermo Nielsen, que acaba de ser desautorizado por Fernández, pero la última semana dijo: yo no lo consideraría como mi ministro, yo lo consulto algunas veces, pero antes había dicho que era uno de sus funcionarios muy cercanos. Si uno escucha a Manuel Álvarez Agis o Matías Culfas semanas atrás, todos referentes económicos de Alberto Fernández, que hace varios meses vienen dando enormes garantías de que van a pagar la deuda, de que van a ser responsables. Álvarez Agis habló de congelar la situación distributiva, es decir, congelar una situación en la cual los salarios perdieron en los últimos 3 años casi 20%, es decir, un congelamiento bastante terrible y que no tiene nada que ver con una recuperación ni nada por el estilo del poder adquisitivo. Es decir que me parece a mí que hay un aspecto de decir: guarda que si en las PASO es utilizado por la propia oposición esto de que las PASO puede ser un escenario de desborde para introducir todo su mensaje de responsabilidad. Lo utiliza la oposición. La oposición ¿vos? Y el gobierno también, obviamente, ¿no? Pero No, yo acá no coincido con Esteban, me voy a permitir discernir. Creo que creo que lo que se viene hacia adelante es una Argentina que necesita encontrar una senda de crecimiento y encontrar un modelo productivo que permita llegar a una senda de crecimiento. Disculpame, lo incorporamos a Martín Siracusa. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo Así va? tenés para ¿Cómo andás, pelearte con Martín? ellos. Llegué un poquito tarde, venía desde Merlo, que estuvimos haciendo unas actividades sociales, así que 1000 disculpas, pero bueno, la No, está lluvia hay que bien. manejar más temprano. Más Bueno, despacio. mito o realidad, que si gana, digamos, en las PASO, o Yo sea, creo que el kirchnerismo revienta todo. Bueno, No, todo por no, el yo aire, creo que para el- decirlo de manera el sencilla. mito... No creo que haya que decir así las cosas. Creo que el mito tiene que ver con la propaganda de Alberto Fernández del botón que prende o apaga la economía. Me parece que ese es el mito. El mito es que ellos nos plantearon que quieren prender la economía y yo lo que digo es: nosotros lo que recibimos es una economía que estaba prendida a fuego. Ese fue el mito. El mito es que nos dejaron una economía ordenada cuando en realidad nos dejaron 5 puntos de déficit primario de gasto público del Estado. pero si había Digo, déficit el mito a ese es nivel, que- ¿por qué empezaron bajando los impuestos? Porque El lo primero que mito- hicieron fue bajar sí, las retenciones. también me porque parece, no coincido nos ni siquiera en dejaron el la número. tasa impositiva más alta de Latinoamérica, y a mí me parece que también uno tiene que ser claro: para que las pymes puedan generar trabajo, los impuestos no pueden ser iguales que en Bélgica, porque si nos hubieran dejado los servicios públicos al nivel de Bélgica, bueno, pero nos dejaron los impuestos al nivel de Bélgica y los servicios públicos al nivel de Angola. Entonces Pero a si mí el me parece principal problema, que según vos, era el mito déficit es ese. público, y lo primero que haces es bajar impuestos, tenés una gran contradicción porque agravaste el principal problema y lo resolviste emitiendo una deuda que te llevó el año pasado a la crisis formidable en la que entramos, digamos. No, porque- Exactamente, Porque vos cada mirás punto lo- que crece Martín, la economía es un punto, hay mayor recaudación. Sí, perdón. Martín, si vos mirás los números que el propio